boletín de las 2, 1 en Canarias. Después de las noticias, entramos en nuestro especial de esta noche. Última hora en COPE. Estar informado. Son las 2, la 1 en Canarias. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea han hecho un llamado al Congreso de Guatemala para que le entregue el poder, como exige la Constitución, al presidente electo, Bernardo Arévalo de León. La investidura presidencial se está viendo obstaculizada debido a que precisamente el Congreso no ha avanzado en el proceso de jura de los 160 nuevos diputados del Parlamento, como estaba programado de forma oficial. La declaración ha sido leída por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en presencia también del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, y el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. El pueblo guatemalteco expresó su voluntad democrática en elecciones justas, libres y transparentes, avaladas por la comunidad internacional a través de sus misiones de observación electoral. Esa voluntad popular debe ser respetada. Y seguimos en Hispanoamérica porque Nicaragua ha desterrado a 19 religiosos que estaban presos en ese país y enviados al Vaticano, según ha confirmado la Santa Sede. Entre ellos se encuentra el obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado en febrero de 2023 a 26 años y 4 meses por delitos considerados de traición a la patria. Y de Hispanoamérica nos vamos a Europa porque Dinamarca tiene nuevo rey. Federico X se ha presentado frente a los daneses como nuevo soberano después de que Margarita II firmara su abdicación con 83 años y tras más de 5 décadas de reinado. Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark. Conectados y comprometidos por el reino de Dinamarca. Así se dirigía por primera vez como monarca ante una multitud que le aplaudía a los pies del palacio de Christiansborg, donde Margarita ha firmado el acta de abdicación. Lo hacía además coincidiendo con el aniversario del inicio de su propio reinado, cuando tan solo tenía 31 años de edad en 1972. El experto en casas reales, Fernando Rayón, nos explicaba en COPE que la monarca ha conseguido elevar la popularidad de la corona en el país danés a casi el 100% de los ciudadanos. Cuando ella recibe el trono hace 52 años, el 43% de los daneses querían una república. Y ahora resulta que se va y deja una popularidad, que los daneses están a favor de la monarquía, pero en un 92-93%. Eso hay que valorarlo. Entonces yo creo que ella puede pasar el trono a su hijo en un momento extraordinario. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. El Real Madrid pasa por encima del Fútbol Club Barcelona con hat-trick de Vinicius y levanta la Supercopa de España en Arabia Saudí, que se ha celebrado en Riad un año más. El conjunto blanco se hace con su 13º título de este torneo tras vencer de manera abultada a los blaugranas por 4-1, 3 goles de ese número 7 de Vinicius y otro de Rodrigo. Así valoraba el técnico del conjunto blanco, Carlo Ancelotti, el partido. Estos partidos han dicho que estamos bien. También después del parón tenemos una buena dinámica. Ahora llegan otros partidos. Tenemos que ponerlo en la vitrina y mirar adelante. En cuanto al campeonato doméstico, la Liga, este domingo se han disputado 2 partidos. Destaca el encuentro del Valencia, que ha firmado una contundente victoria por 4-1 también en su visita al nuevo Mirandilla. Tercera victoria consecutiva del equipo de Rubén el Pipo Baraja, que ya mira a Europa ante un Cádiz que continúa en caída libre en la clasificación y sigue en la zona de descenso. Por otro lado, el Girona se deja 2 puntos por el camino tras empatar a 0 contra el colista, el Almería. Se coloca líder a falta del partido pendiente del Real Madrid por la Supercopa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @La Noche de Arjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504. Siempre están ahí, de día y de noche. Vigilan las calles. También lo que pasa en Internet. Se juegan la vida cada día por personas a las que no conocen de nada, a las que nunca habían visto antes.
Es el trabajo de la Policía Nacional, que en este 2024 cumple 200 años. Un 13 de enero de 1824, bajo el reinado de Fernando VII, se creaba la Policía General del Reino, el antecedente de la actual Policía Nacional. Durante 2 siglos, estos hombres y mujeres se han convertido en garantes de la libertad y de la seguridad. El especial de esta noche lo dedicamos al cuerpo más antiguo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en nuestro país. En la próxima hora, con motivo de los 200 años de la Policía Nacional, nos acompañan 4 policías. A través de ellos te contamos cómo trabajan los más de 70.000 agentes que integran el cuerpo, cuáles son las unidades de mayor riesgo o cuánto tiempo lleva la mujer dentro del cuerpo. Entramos en materia. Te hablo de la unidad de élite de la policía. Se creó en los años de la transición. Te hablo del Grupo Especial de Operaciones conocido como los GEO. El primer curso de acceso a esta unidad fue convocado en el año 1977 y se inspiró en el grupo antiterrorista alemán GSG-9. Su objetivo, luchar contra el terrorismo y los grupos de delincuencia organizada de la España de los años 70. Desde su creación, esta unidad especial ha hecho frente a situaciones especialmente críticas. Solo 5 de cada 100 aspirantes consiguen convertirse en GEO. En cifras, a lo largo de su historia, han detenido a más de 75 comandos terroristas y han liberado a unos 500 rehenes. ¡Alto, policía! ¡Alto la vuelta! ¡Hermanos! Uno de los hombres que ha formado parte de los GEO es Miguel Jarque. Superó las pruebas de la Unidad Especial de la Policía Nacional en el año 1979. Durante 14 años ha luchado contra el terrorismo desde la primera línea. Su comando GEO estaba formado por 5 hombres. A pesar del tiempo, no olvida su primer rescate. Era un frío 7 de febrero de 1981. Esa mañana sonó el teléfono. Sí, ¿quién habla? 2 hombres habían atracado el Banco Vizcaya de Bilbao. Y lo peor de todo, tenían a 5 rehenes. Tras 7 horas de una enorme tensión, su comando consiguió que los atracadores se entregaran. Miguel tenía solo 24 años. Don Miguel Jarque, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Usted fue... Un placer y gracias por vuestra invitación. Gracias a usted por atenderla. Usted fue durante 14 años uno de los pocos agentes del Grupo Especial de Operaciones. Sabemos que el Grupo Especial es la unidad de élite de la policía, pero ¿qué hace realmente un GEO? Pues lo que más hace es entrenar y prepararse para cuando es preciso, cuando le llaman a una misión, para un tema determinado. Fíjese que quiero preguntarle cómo son las pruebas para convertirse en GEO. He leído que son extraordinariamente duras, sobre todo las psicológicas, que los aspirantes tienen que ver una película, por ejemplo, a las 3 de la mañana, 3 o 4 veces seguidas, a oscuras, tomando notas. Después les examinan sobre el color de los calcetines de uno de los actores y lo peor, ese examen puede ser tras una marcha de 24 horas por el monte cargados con un compañero a la espalda. En primer lugar, ¿esto es cierto? ¿Es leyenda? Y en todo caso, ¿qué utilidad tiene esto? Bueno, yo hablo un poco desde casi como espectador últimamente, porque ha sido mediático la unidad y he visto pues estas leyendas que a veces son más reales de lo que se pone ahí, otras veces es distinto, es un reality lo que se exhibe, pero bueno, están fundamentadas en hechos y circunstancias reales. En mi caso, nuestra época no fue tan exhaustivo y bueno, pues eso es lo que puedo, algún detalle puedo contar que ustedes prefieran. Dígame uno de ellos, por ejemplo, alguna prueba a la que usted tuvo que superar.
Bueno, en aquella época, estamos hablando del 78, casi, y válgame la chanza, casi lo de correr era de un poco de cobardes, O sea, se entrenaba la sociedad española, los jóvenes, pero no con esta extensión que se hace ahora y con esta preparación tan exponencial como ha ocurrido desde entonces. Y las pruebas pues eran por lo típico, sencillas de aquella época, comparadas con las de ahora, pero para nosotros nos ponían a pruebas, pues lo típico de correr, saltar, pruebas de decisión, natación, etcétera. Y efectivamente quizás lo novedoso fue las pruebas psicotécnicas, psicológicas, que de aquella época yo no había hecho nunca, y bueno, pues eran un trance más que había que pasar. De los geos se puede decir que son expertos en artes marciales, combate, escalada urbana, armamento, tiro, manejo de explosivos, técnicas de asalto, dispositivos contra francotiradores, incidente con rehenes. A eso hay una formación global, francotirador, buzo, paracaidista, experto en aperturas. En su caso concreto, Miguel, ¿en qué consistía exactamente su trabajo en los geo? En realidad todos progresivamente hacemos todo de todo, es decir, pero siempre hay uno más habilidoso que utiliza mejor el arma larga y que es un tirador selecto, otro de apoyo, etcétera. En mi caso en realidad lo hice todo un poco, pero quizá lo que me tocó funcionar mientras que fui miembro del grupo y de un comando fue de buceador de combate, en que hacíamos un curso integrado con los en Cartagena. Y bueno, pues esa fue mi especialización durante mi estancia allí. Permítame un paréntesis. Después de tantos años de servicio, ahora que no está de servicio, ¿sigue usted buceando? Pues no tanto, y en realidad no dispongo del equipo que teníamos antes, pero me gusta hacerlo a pulmón, con gafas, relajado y viendo la actividad marítima siempre cuando puedo. Cuando vamos en vacaciones junto al mar, que no está un poco lejos, pero siempre cuando puedo sí que lo realizo. Déjeme que nos vamos a poner en situación. Salta un aviso. A partir de ahí, ¿cómo se pone en marcha el grupo de operaciones? Pues ha habido etapas. Al principio no teníamos medios, después cuando se vio que era necesario nos dieron un pequeño mensáfono. Aquello que los teléfonos de línea fija ya era, bueno, el que lo tenía, pero sí que nos proveyeron Telefónica de un pequeño mensáfono y con unos pitidos pues significaba más rápido, pero nos concentramos allí. Y ya está establecido rápidamente el jefe, si hay tiempo, reúne a los jefes de equipo, dicen qué van, dónde, cuándo y cómo, y bueno, pues se activa un protocolo que está preparado para qué tipo de material y qué medios de transporte se usan. Supongo que eso estará condicionado dependiendo de cuál sea la situación crítica, ¿no? Efectivamente, o sea, depende para que lo que se ha solicitado nuestra intervención, acudir al lugar, pues depende de una situación u otra, sí hay un protocolo. Porque a ustedes cuando se les llama, no se les llama por una situación menor, sino siempre estamos hablando de situaciones especialmente complejas, ¿no? Pues hay situaciones puntuales que requieren esa urgencia y hay otras que no tanto, que requiere un servicio también paciente y de años, o sea, incluso, de meses al menos, ¿no? Para ocupar una situación o un lugar de esperas o algunas vigilancias que otras unidades pues les es más costoso o no tienen los medios y también se ha empleado para esto la unidad. Entiendo. Entre otras cosas. Usted estuvo 14 años formando parte de los GEO. Entiendo que su vida corría peligro. Yo no digo cada vez que se pusiera el uniforme, pero desde luego el porcentaje debía ser muy alto. ¿Usted recuerda cuál fue el día más crítico de su carrera? Bueno, yo he incidido de que la seguridad todo es perceptible y precisamente nos preparamos concienzudamente para evitar ese riesgo. Yo opino en mi modesta opinión que quizá el que más exponga es el policía, el patrulla, el que forma la base de verdad del cuerpo, ¿no? Ese que le llaman y casi no saben ni quién la ha llamado, ni a dónde, ni por qué, y no sabe lo que se va a encontrar, o detrás de esa llamada o de esa puerta, y ahí es donde
desgraciadamente y muchas veces es un peligro que no está tan controlado como el nuestro, cuando ya sabes a qué vas y por qué vas. Bueno, no sé si esta... Le honra su respuesta, aunque la noto con un punto de evasividad. ¿Recordar un momento crítico todavía le produce algún tipo de desequilibrio emocional? Todo lo contrario, es un orgullo porque gracias a Dios y a la fortuna pues he tenido suerte y siempre donde he intervenido hemos resuelto lo mejor posible y no ha habido ninguna desgracia en mi caso cuando hemos estado, y todo lo contrario, precisamente lo recuerdo con cariño, y de ahí pues no sé, que me haya atrevido a exponerme y a escribir unas memorias y demás que creo que tienen un mensaje no solo de la eficacia peliculera esta que estamos acostumbrados a ver en otras series, en otros, no sé, en otras fórmulas, sino muy muy real, de no solamente cómo se interviene, cómo se hace la situación, sino qué es lo que siento como persona, antes que policía e incluso antes que geo. O sea, no sé si me explico. Sí, volveré a formular la pregunta, pero antes permítame, porque me lo acaba de poner votando. Dice como persona, en primer lugar la persona. ¿Usted alguna vez ha disparado a alguna persona? Bueno, he disparado, pero gracias a Dios no he tenido que abatir a ningún delincuente, porque no ha sido necesario. Y sí que es verdad que cuando sale un disparo por un cartucho, una bala sale por el ánima del arma, es cuando ya no hay otra opción. O sea, ya y es una pena, porque precisamente lo que se entrena y lo que se prepara la policía es para evitar ese momento. Entiendo. Ese momento que hay que disparar. ¿A usted le han disparado alguna vez? Ha habido intercambios, digamos. ¿Alguna vez le han herido? No, a mí casualmente nunca he tenido ninguna herida de bala. 14 años, no está mal, ¿eh? Que en el expediente uno pueda salir diciendo nunca he tenido que abatir, que siempre es un drama, por malo que sea el malo del que uno pretende defenderse, y desde luego no haber recibido ninguna herida de bala, lo que presume claramente es una excelente formación. Permítame que vuelva a la pregunta por la que empezaba esta parte de nuestra conversación. ¿Cuál fue el día más crítico de su carrera que usted pueda recordar? Pues precisamente con momentos evasivos, o sea, cuando no hay un enfrentamiento, cuando el cuerpo y la mente se relaja y estás en otra circunstancia. Por ejemplo, que por aquello de la supervivencia de un geo que me escribí, pues en momentos lúdicos, casi lúdicos, que estábamos ya en el bautizo del buceo precisamente, en un sitio idílico, donde bueno, pues por una serie de circunstancias y de variables te ves en un momento que dices hasta aquí, que aquí he llegado, o sea, y se representa la vida y en un momento la pasa, o sea, y crees que vas a fallecer por falta de aire, simplemente aquello que no valoramos casi lo que es el aire, y por esa simple falta de aire, pues bueno, pues casi casi lo di todo por perdido. Permítame una pregunta. Yo estoy autorizado a hacerlo. Eso quiere decir que usted también está autorizado a no contestarla. ¿Usted es un señor casado? ¿Ha tenido hijos? Por supuesto, o sea, una vida muy normal, de lo más normal, proceder de un pueblo sencillo de la provincia de Cuenca, donde, bueno, el trance normal de una persona con amores, desamores, y luego encuentras la verdad. Tengo 2 hijas y una mujer que para mí eso sí que es la verdadera catedral de una persona, ¿no? Lo máximo para mí es refugiarme en esa familia que es sin ella sería distinto, evidentemente, porque es el equilibrio perfecto para un guerrero. Cuando aquellas necesidades básicas y no hay y que habrá nada más básico que una gran familia que te acoja, y una gran mujer, por supuesto, pues cuando esas necesidades están cubiertas primarias, yo creo que el guerrero, el que se dedica a esta profesión, pues es más compatible y es más fácil. Supongo que para la familia no debe ser fácil saber que el padre o el marido es un geo y que cuando sale de casa hay que esperar que la acompañe y que Dios le acompañe, ¿no?
Bueno, no se ve tampoco tan trágico. O sea, vamos a ver, hay situaciones y situaciones, pero es que insisto en lo que le he dicho, precisamente en esa preparación, y tú intentas transmitir esa sensación gracias a esa preparación y a ese trabajo diario, que para mí es la gran heroicidad del día a día, la gran heroicidad, pero no solo de un policía, sino de un agricultor, un sanitario, maestro, bomberos, industriales, en fin, por no extenderme, el ciudadano en general, que la mayor heroicidad es, y permítame, es hacer cada día lo que debe de hacer y cumplir con ello. Y gracias a eso, pese a todos los pesares que estamos viviendo hoy, pues tenemos un país que todavía funciona y con mucha esperanza de que cada vez vaya un poquito mejor. Miguel Jarque cuenta su historia en el libro Supervivencias de un geo, lo publica Inventa Editores. Aquí has tenido un aperitivo con su voz, pero si quieres profundizar un poquito más, hacer apnea en la vida de un geo, muy recomendable. Supervivencias de un geo, edita Inventa Editores. Miguel, gracias por atenderme, te mando un abrazo muy fuerte, felicidades, tú también estás de cumpleaños, como todos los compañeros del cuerpo, y sobre todo, gracias por abrir tu corazón esta noche. Gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hoy en la noche de Arjona nos adentramos en el Cuerpo Nacional de Policía, aquí en la cadena COPE. Cuerpo Nacional de Policía que cumple 200 años en este 2024. A lo largo de su historia, la Policía Nacional ha vestido diferentes uniformes. En 1978 empezaron a vestir de color marrón. Era un tono que recordaba a la madera, por eso en aquel tiempo eran conocidos como maderos. En 1986 cambió el color del uniforme. A partir de ese momento y hasta ahora sería azul. Bueno, con un uniforme u otro, a lo largo de su historia, la Policía Nacional ha participado en más de 20 misiones internacionales en Asia, África, América y Europa. Muchas de ellas son mujeres. Aunque, Yolanda, tuvimos que esperar al siglo XX para ver a mujeres policías. Y bien entrado el siglo XX, Adolfo, ya han pasado 4 décadas y aunque parece que fue ayer, tenemos que remontarnos al año 1978 para la primera convocatoria a la que se presentaban mujeres. Un año después se incorporaban 42. En la actualidad, 12.500 integran el Cuerpo Nacional de Policía. Mujeres que están presentes en las diferentes unidades como la Brigada Central de Estupefacientes, Investigación Tecnológica o los TEDx. En la actualidad, esta unidad destinada a desactivar explosivos cuenta con casi 300 agentes. Solo 18 son mujeres. Precisamente nuestra siguiente invitada es una de estas mujeres. Entró en el Cuerpo Nacional de Policía hace 25 años. Licenciada en Química, pensó que su destino sería la policía científica, hasta que descubrió que podía ser técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, los TEDx. Desde entonces, a cada llamada acude con su equipo para desactivar artefactos que pueden estallar en cualquier momento. Ella es una de las policías que puede evitarlo. Para hacerlo, se pone un traje que pesa más de 30 kilos. Para moverse con facilidad, entrena duro. Sabe que nada puede fallar cuando hay un aviso. De eso depende su vida y la de otras personas. Ella es TEDx, es jefa de sección operativa del Centro de Investigación Terrorista de la Policía Nacional. Su nombre es Rocío Cano. Agente Rocío, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Felicidades, 200 años en 2024, no son pocos, ¿eh? No, muchísimas gracias. Estamos orgullosos de esto. Usted forma parte de los TEDx, repito, técnicos especialista en desactivación de artefactos explosivos, una de las unidades de la Policía Nacional. Ahora que la banda terrorista ETA ha dejado las armas, ¿en qué se centra su trabajo? Bueno, principalmente en atender a todas aquellas llamadas relacionadas ante la presencia de este tipo de artefactos explosivos o incendiarios y de otro tipo de artefactos compuestos por agentes nucleares, radiológicos, biológicos y químicos. Uh-huh. ¿Qué pruebas tuvo que superar para convertirse en TEDx? ¿Son tan duras como dicen? Sí, efectivamente. Son unas pruebas extremadamente duras. Consisten, en primer lugar, en pasar unos exámenes teóricos que versan en materias como química, física, biología, radiología, química del fuego, electricidad. A continuación, tuve que superar unos test psicotécnicos de tipo de psicomotricidad, destreza, agilidad mental y finalmente una entrevista personal en la que tuve que demostrar pues que soy eficaz para este trabajo. Uh-huh. Casi todos hemos visto a través de películas, incluso de noticias, en los informativos, el traje que lleva un TEDx cuando sale a un aviso. Decía yo antes que debe pesar en el entorno de 30 kilos. ¿Qué más me puede contar de ese traje? ¿Qué singularidades tiene más allá de su peso? Efectivamente, es un traje que pesa en torno a 30 kilos con un casco de protección que pesa en torno a unos 6 kilos, con lo cual estamos hablando de un total de 36 kilos puestos sobre el cuerpo humano. Es un traje especial porque protege frente a la sobrepresión, a la fragmentación, al impacto, al calor, y es un traje incómodo de llevar puesto que produce un estrés térmico importante que impide pues realizar de una forma correcta o con demasiada flexibilidad pues el trabajo al que nos sometemos. Si le parece, vamos a ponernos en situación. Hoy queremos hacer un tributo a la Policía Nacional, a sus diferentes unidades. Queremos conocer, entre otras cosas, ustedes son funcionarios, están al servicio de la sociedad, y ahora la sociedad, a través de este medio de comunicación de la COPE, les pide conocer un poquito más de su trabajo. Decía, póngase en situación, 8 de la mañana, hay un aviso de explosivos. Cuénteme cómo es la actuación de los TEDx, desde que llega el aviso hasta que desactivan el explosivo. Bueno, pues en primer lugar, nosotros al recibir esa llamada a las 8 de la mañana, lo que empezamos a hacer es recabar y obtener información de todo tipo, información que después tenemos que dar una correcta interpretación para poder llegar a un buen objetivo. A continuación, lo que debemos hacer es un uso acertado y eficaz del material. Seleccionamos el material que vamos a llevar hacia esa intervención. Y después, pues un apoyo técnico y de personal entre los distintos miembros que vamos a actuar en el equipo. ¿Usted recuerda el primer aviso al que tuvo que salir, la primera vez que se puso el traje antiexplosivo? Digo, en una acción real. Por supuesto, o sea, es algo que no se olvida. No se olvida ni el primero ni el último. En esta profesión, claro, el primero es algo pues más difícil, más complicado, puesto que todos los comienzos pues son difíciles, implican esfuerzo, implican sacrificio y efectivamente cuando te tienes que poner ese traje por primera vez sientes una inseguridad falsa en realidad, que es lo que tu propia percepción te hace sentir. Pero bueno, me lo puse con ganas y con motivación. Y fui hasta el objetivo, que en este caso era un artefacto real reglamentario. Actué de la forma más rápida y mejor que supe, y aquí estoy contándolo. Déjeme que me remonte al 16 de junio de 1981. Ese día la policía María José García Sánchez fue asesinada por la banda de asesinos etarras durante un operativo antiterrorista en Zarauz, en Guipúzcoa. Tenía solo 23 años. Pertenecía a la primera promoción de mujeres inspectoras del Cuerpo Superior de Policía.
Rocío, cuando está usted en la calle día a día y ve el riesgo que tiene su trabajo, ¿siente miedo o es algo que no se puede permitir? Siento miedo. Sinceramente siento miedo. El miedo es algo que nunca se te va. Pero yo pienso que el miedo es algo positivo. Es algo positivo en el sentido de que ese miedo hace que reacciones en el trabajo de forma tranquila. Es un factor para mí que, bien controlado, me va a asegurar que no haga cosas indebidas o innecesarias. Un poquito de miedo yo creo que siempre es imprescindible. ¿Cómo consigue usted superar una contradicción mental que me ha contado durante nuestra conversación? Y le explico. Usted se enfunda el traje de TEDx que lo que pretende es reportarle seguridad. Sin embargo, su mente le dice, cuidado, porque estoy insegura, porque estoy corriendo un peligro. ¿Cómo se lucha frente a eso? Un traje que me puede salvar la vida, pero a la vez me anticipa que me la puedo jugar. ¿Esa ecuación cómo se resuelve? Estamos entrenados aquí en esta especialidad, sobre todo para decir y saber que el primer error es el último. Entonces no nos podemos permitir el lujo de tener esa inseguridad de, al echar el pie, no echar a andar. Lo haces, no lo piensas, llegas hasta el objetivo, llegas hasta tu artefacto, hasta tu paquete, hasta tu sobre. Una vez allí trabajas sin pensar, de la forma más rápida posible. Y cuando finalizas el trabajo, te vas. Y a continuación es cuando ya en frío, cuando llegas a tu casa, estás sola, empiezas a pensar, pues a lo mejor he hecho una barbaridad, porque el riesgo lo tenía ahí, pero no te ha dado tiempo a pensarlo, lo piensas a posteriori. En el principio, para liberar tensión, ¿has llorado mucho en soledad? No, llorar no, pero a veces pasas angustia. Creo que una de las cualidades que debe tener un TEDx, lo digo desde fuera, es ser una persona fría, ser una persona metódica, ser una persona... Hasta ahí podríamos estar de acuerdo, ¿no? Una persona fría, no dejarse de trincar por las emociones, no embargarte por las emociones, por lo tanto un punto de frialdad. Por otra parte, una persona fuerte, lo estamos percibiendo en nuestra conversación. Si esto que yo digo es más o menos así, Rocío, si usted es una mujer fría, una mujer fuerte, ¿cómo es su relación personal? No sé si está casada, pero cuando deja de estar en el cuartel, en el despacho, ¿usted se convierte en una mujer como cualquier otra? Efectivamente, cuando dejo de estar en el despacho, incluso en el despacho, yo creo que ninguno de los compañeros de los que me rodeo tiene pues aversión o contra mí, por así decirlo. Intento ser lo más amable posible y en este trabajo que realizo yo creo que lo más difícil es la relación humana. En casa, una mujer normal, pues me puede encontrar Adolfo en el supermercado comprando 1 kilo de manzanas o en la pescadería, voy a recoger a mi hija al colegio, con mi familia, de lo más normal del mundo. Si yo me la encuentro en un supermercado comprando manzanas, identifico que usted es Rocío Cano, no tenga ninguna duda que sin pudor le voy a dar un abrazo y 2 besos. Y agradecerle todo el trabajo durante tantos años al frente de una unidad tan compleja a la que probablemente habría que añadir su género femenino. Rocío, gracias, muchas felicidades. 200 años pueden ser muchos o pocos, pero en todo caso son todos ustedes un ejemplo para que nos sintamos seguros y orgullosos. Señora, gracias por atenderme. Muchas gracias, Adolfo. Un placer. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me now. No, you don't know the one who dreams of you each night.
No me cansaré esta noche de repetir el enorme agradecimiento que tenemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hoy dedicamos nuestro especial al Cuerpo Nacional de Policía, porque en este año recién estrenado 2024 cumple 200 años. Hemos hablado con una mujer TEDx, hemos hablado con un hombre del Grupo Especial de Operaciones, la unidad de élite de la policía, los GEO. Vamos a seguir conociendo cosas que igual no sabías de la policía. A ver, Yolanda, por ejemplo, ¿qué pone en la placa de un policía? ¿Es cierto que siempre tienen que llevarla? Pues sí, Adolfo, vistan o no el uniforme, siempre tienen que llevar la placa cuando estén de servicio porque es uno de los distintivos de identificación de un agente de la policía. ¿Y en la placa qué pone? ¿Qué aparece? Bueno, pues aparece el escudo nacional, la leyenda Cuerpo Nacional de Policía y el número de identificación personal del agente, que es único. Atención a todas las unidades. Probable altercado doméstico con rehenes. 1024, agente herido. Considerado extremadamente peligroso. Procedan con cuidado. Suena el teléfono. Todavía no son las 2 de la madrugada. Al otro lado del móvil, alguien le cuenta que debe acudir de inmediato al lugar donde un hombre se ha atrincherado con su mujer y con su hijo y amenaza con matarlos y luego quitarse la vida. Se levanta de la cama y acude al sitio indicado donde recibe instrucciones y estudia la mejor manera de dialogar y convencer a ese hombre para que deje salir a los rehenes y se entregue. No voy a salir. ¿Me oye? No voy a salir. Quiero que se vayan todos. Usted, sus hombres, los francotiradores. Si no se marchan antes de 5 minutos, no le gustará lo que va a pasar. Tras varias horas de negociación lo consigue y todos salen ilesos. Él no sale en las noticias. No es el protagonista de las grandes actuaciones policiales, pero no hay un rescate que no cuente con él. Es policía, pero sus principales armas son la paciencia, la psicología y el diálogo. Está de guardia 24 horas al día, 365 días al año. Es un negociador. Y con él quiero hablar. Don Juan Alcolea, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Hola, muy buenas noches, Adolfo. Es usted inspector jefe del Equipo Nacional de Negociación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional, ¿verdad? Eso es, soy inspector jefe de sección de secuestros y extorsiones y de ahí dependen directamente dos grupos, uno es de investigación de secuestros y extorsiones y el otro es el Equipo Nacional de Negociación, eso es. ¿Se parecen ustedes en algo a lo que vemos en las pelis? Pues principalmente o básicamente nada o muy poco, ¿no? En la película ensalzan la figura del negociador como individuo y nosotros lo que hay detrás del negociador y no así mismo como un negociador individual, sino que es un equipo de negociación el que trata de sacar adelante y hacer frente a las situaciones. ¿Estarás de acuerdo conmigo que además de una potente preparación, naturalmente de experiencia, de compartir en equipo su trabajo, hay que tener un don especial para conseguir, por ejemplo, que una persona no se suicide? Bueno, la verdad es que ya me gustaría a mí tener un don especial y tener la varita mágica para que alguien que se quiera suicidar no se suicide. Desgraciadamente no todo está en las manos de la persona que va a comunicar o que va a negociar o que va a asesorar en el caso de un secuestro o de una extorsión. No todo está en nuestras manos, ¿no? Hay variables que no dependen de nosotros y al no depender de nosotros, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es minimizar esas variables y tratar de buscar otras alternativas que hagan que esa persona pues cese en su intento de suicidio o entregue las condiciones adecuadas al secuestrado. Entiendo. Más allá de cuando entran en acción, que soy capaz de imaginarme el trabajo del equipo y quien en ese momento lidere el trabajo del equipo, ¿cómo es el día a día de un negociador mientras no se requieren sus servicios? Bueno, pues el día a día nuestro es prepararnos, primero nosotros, actualizarnos. Formamos parte de redes europeas de negociadores, de expertos, como son EUNAT.
También formamos parte de otra red de negociadores de carácter internacional a la que asistimos de manera anual a encuentros donde intercambiamos informaciones, nuevos modus operandi, nuevas técnicas, y eso como preparación interna, pero luego nosotros nos dedicamos también a preparar a policías que no están dentro de la sección de secuestros y extorsiones ni forman parte de la red nacional de negociadores que tenemos desplegada en todo el territorio nacional, sino que son aquellos primeros actuantes que pueden acudir a una llamada de, por ejemplo, de violencia de género, o pueden acudir a una llamada en la que una persona se quiere suicidar. Juan, la mayoría de los casos, por lo que he podido leer, en los que intervienen son secuestros e intentos de suicidio. Oiga, cuénteme cómo se actúa en esos casos. ¿Qué es lo primero que se le dice, por ejemplo, a un secuestrador? Supongo que lo primero es tener un contacto, y a partir de ahí es importante, supongo, la primera frase, ¿no? Bueno, la verdad es que, como dije antes, no hay ninguna varita mágica, ¿no?, que funcione y que tengamos unas palabras claves que haya que decir, ¿no? Cuando nos encontramos, por ejemplo, en un atraco a un banco en la que hay rehenes, o cualquier otra circunstancia en la que haya rehenes o víctimas, o un problema de violencia de género, no hay secretos. Lo que hay que hacer es, la mayor parte de los casos, es escuchar, saber cuál es la problemática que ha llevado a esa persona a esa situación y ofrecerle alternativas que a lo mejor esa persona de por sí no había caído en ellas o no las había contemplado, y nosotros lo que tenemos que hacer es potenciarlas y ofrecerle una salida distinta a la que esa persona que está en crisis está viendo. Pero perdone que le interrumpa, señor Alcolea. Claro, yo me pongo en la mente de... Me cuesta enorme, ¿no? Pero en la mente de un secuestrador, y usted dice, lo primero es que cuente, que diga. Pero ¿cómo se consigue que alguien que está cometiendo un delito como el de secuestro, estamos hablando de un delito mayor, que cuente y que le diga algo a un policía? Bueno, realmente aquí hay que matizar que cuando estamos en un secuestro la policía nunca se pone al teléfono. En un secuestro los secuestradores van a llamar a un familiar, y luego ese familiar, cuando recibe esa primera llamada, pues dependiendo si quiere denunciar o no, pues si denuncia, acudirá a la policía, y la policía se pondrá en contacto con él y asignará una serie de asesores o negociadores, si queremos llamarlo así, que somos las personas que vamos a decirle qué tiene que decir, cómo tiene que decirlo y cuándo tiene que decirlo. Pero nosotros directamente no vamos a hablar. Luego, no es un diálogo entre policía y secuestrador, es un diálogo entre el secuestrador y la familia. Ah, correcto. Oiga, vamos a imaginar que está usted en el despacho, en sus tareas, y de pronto recibe una llamada. ¿Qué protocolo se sigue? ¿Cuál es el protocolo desde que se llega al lugar donde se encuentra el secuestrador o suicida hasta que se le convence de que se entregue? Bueno, el protocolo es bien sencillo, y para resumirlo, porque necesitaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero resumido es, nos pondríamos en marcha, cogeríamos todas nuestras herramientas de trabajo, que no van mucho más allá de lápiz, papel, una grabadora y muchas ganas, ¿no? Y mucha psicología. Y lo que haríamos es desplazarnos al lugar, y sobre todo en todos los casos lo que es necesario es conseguir información de la víctima en un secuestro, de los posibles secuestradores, de cuántas llamadas han producido, etcétera, etcétera, o en el caso de un incidente, de un suicida, pongamos, necesitamos saber qué causa que esa persona se encuentre en ese momento, por ejemplo, en la cornisa de un edificio, qué es lo que lo ha causado, cuál es su perfil, está casado, no está casado, toma sustancias estupefacientes, no las toma, tiene antecedentes, no tiene antecedentes de suicidio. Todo esto lo que nos va a conformar es una fotografía de su vida, y nosotros esta fotografía, digamos que tenemos que revelarla muy rápido para hacernos una idea de esa persona. Una vez que tengamos toda esa información de esa persona, vamos a ir trabajando sobre esta persona y sobre las cosas, por ejemplo, en el caso del suicida, que le atan a la vida, para poder utilizarlas para que esa parte que le ata todavía a la vida pese más que las ganas de suicidarse. Usted es inspector jefe del Equipo Nacional de Negociación de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional, por tanto, una persona con responsabilidades. Intuyo, soy capaz de presumir que tiene experiencia. ¿Usted consigue saber por dónde van a ir en los primeros minutos de conversación con alguien que está en una situación de máximo estrés? ¿Ha conseguido desarrollar un instinto para saber por dónde pueden ir esos asuntos en los primeros minutos de charlar? Bueno,
la verdad es que después de 11 años de experiencia en secuestros y extorsiones, pues algo de intuición se tiene. Pero sí es verdad que nosotros, o yo por lo menos, intento ir con el cuaderno sin escribir. No voy con nada predefinido ni con ningún tipo de prejuicio y dejo que las cosas fluyan, teniendo bien claro cuál es nuestro objetivo, que es que no haya nunca víctimas. Fíjese que yo me estoy poniendo en el lugar del estrés que vive la persona que está protagonizando un secuestro o que pretende suicidarse. Hablemos ahora del estrés de ustedes, los profesionales. ¿Cómo afrontan el diálogo, las exigencias del secuestrador, el tiempo para actuar, la situación de los rehenes? Supongo que todos esos parámetros, estas variables, todo se mete en una coctelera y a partir de ahí se actúa en consecuencia, ¿no? Sí, la verdad es que una de las partes desagradables, o por lo menos, bueno, no desagradables, sino que sí es verdad que tenemos una presión psicológica grande, ¿no? Imagínese en un secuestro que dura 20 días, por ejemplo, estar todos los días en casa de la familia donde se reciben las llamadas, estar pues a lo mejor 10 horas o 12 horas en un constante examen por parte de la familia mientras no hay llamadas y también en una preparación constante de las siguientes llamadas que se van a producir, ¿no? Para que a la familia no le pille por sorpresa ninguna de las posibles conversaciones que se van a producir en un futuro. ¿Dónde está el límite de una negociación? ¿Hasta dónde pueden llegar? Es decir, ¿ustedes tienen carta blanca para negociar? Pues la negociación, los límites las marca en un primer lugar la legalidad. Nosotros no nos podemos saltar la ley. Si a mí me piden, pues no sé, que le traiga droga a alguien, por ejemplo, por poner ese ejemplo burdo, ¿no? Que pues tráigame 1 kilo de cocaína si quiere que suelte a los rehenes. Bueno, es que yo no le puedo conseguir cocaína, pues yo estaría cometiendo un delito, ¿no? ¿Y si salváramos la vida de los rehenes solo por llevárselo, con independencia de luego se consumiera o no? Bueno, lo que voy a tratar yo es de ofrecer otra cosa, alguna variante a esa cocaína. Si me permite, no voy a caer no en la trampa, sino que voy a dar, como buen negociador, otra alternativa y que voy a intentar que la persona que está en crisis, el que tiene la persona con rehenes dentro de un banco o donde sea, me compre esa alternativa y la acepte como buena. Últimamente la policía nos alerta sobre los secuestros virtuales. ¿De qué estamos hablando y cómo actúa un negociador en un caso de este tipo? Hablo de secuestros virtuales. Sí, este tipo de secuestro realmente es un secuestro virtual porque lo que intentan los secuestradores virtuales es, mediante llamadas repetitivas y al azar, hay que decir que son al azar, que no están buscando, no es que nos hayan hecho un estudio, sino que van llamando al azar a las casas, comercios, agencias de la Seguridad Social, etcétera, van llamando hasta que alguno pica, ¿no? Y no es ni más ni menos que una estafa. Hacen creer a la persona que tienen secuestrada a su hijo o hija y se valen de que la propia persona que está siendo estafada es la que proporciona los datos, muchas veces cuando, por ejemplo, llaman y dicen, papá, mamá, ¿qué me tienen secuestrada? La propia familia, la propia persona que recibe la llamada dice, Andrea o Luis, ¿eres tú? Y ya ese dato se lo apropia, digamos, el secuestrador virtual. Y dice, a continuación, se pondría la voz de un hombre adulto y diría, mire, somos una organización criminal, tenemos a su hijo Luis, a su hija Andrea, y nos tiene que dar tanto dinero por su puesta en libertad. O sea que muchas veces somos nosotros los que vamos construyendo, vamos dándole las piezas para que construya esa ficción, ¿no? Y no es más que un engaño. ¿Cuántas veces en nuestra crónica negra hablamos de los malos? ¿Y cuánta gente buena hay afortunadamente en el mundo, verdad? Juan Alcolea, al servicio de nuestro país, al servicio de los ciudadanos. A lo largo de este especial estamos conociendo a hombres y mujeres que dedican su vida al cuerpo de policía. No en balde, cumplen 200 años. Pero a ver, Yolanda, estos agentes no actúan solos, ¿verdad?
Actúan desde luego muy bien acompañados. Adolfo, los hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía cuentan con perros adiestrados. Los primeros llegaron del ejército alemán al Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. Era el año 1945 y nacía la unidad canina. En la actualidad, algunas razas de perros policías son el pastor alemán, el labrador o el perro de aguas. Los perros son adiestrados para detectar explosivos en una amenaza de bomba, para localizar drogas, participar en rescates o incluso para buscar cadáveres, y no solo en tierra, también debajo del agua. Bueno, y si el olfato del perro es indispensable para la policía, también lo son los ojos del cóndor. Así se llaman los helicópteros de la Policía Nacional, que van provistos de una cámara con forma esférica y pueden emitir imágenes en directo. Os voy a presentar a Pedro Luis Bardón, es jefe del Servicio de Medios Aéreos de la Policía Nacional. Pedro, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. ¿Usted es el señor Bardón que sustituyó a Luis Tosar en la película El Niño, película que está rodada en el Estrecho? Usted pilotó el pájaro, fue el piloto del pájaro en las escenas de más riesgo, ¿esto es verdad? Sí, efectivamente, yo formaba parte de la tripulación, éramos 2 pilotos. En la policía los helicópteros van siempre tripulados por 2 pilotos y tuvimos el honor de participar en esa película, efectivamente. Entonces, ¿hablo con un agente de policía o con un actor? No. Nosotros ahí estábamos haciendo un trabajo técnico, que era lo que nos había pedido la dirección, y fuimos encomendados para esa misión. Nosotros lo tomamos como una misión. Eso es lo que constituyó para nosotros, enseñar y explicar cómo era nuestro trabajo. Ya lo llevaba muy bien argumentado el director, Daniel, y bueno, pues para nosotros fue un honor participar y el ser designados. Bueno, en mi caso me presenté voluntario. Daniel Monzón fue el director de aquella peli. Efectivamente, Daniel, sí. Muy bien, pues, señor Bardón, bienvenido, le doy la bienvenida a la cadena COPE. Oiga, además de los helicópteros Cóndor, ¿qué otros medios integran el servicio de medios aéreos? Sí, bueno, hasta ahora nos hemos llamado Servicio de Medios Aéreos, actualmente nos llamamos Unidad Aérea de la Policía. Y antes éramos bases de medios aéreos, ahora somos unidades aéreas territoriales. Y esto es debido a porque se ha producido una evolución en nuestro medio, que hasta ahora era el helicóptero. Hemos incluido los drones y hemos incluido también todo lo relativo a seguridad y protección aérea. Hemos crecido mucho, nos hemos diversificado y hemos llegado a hemos pasado de ser un servicio a ser una unidad con 2 áreas. Un helicóptero de la Policía Nacional, 2 preguntas concretas para respuestas concretas. Sí. ¿A qué altura pueden volar y qué velocidad pueden alcanzar? Bueno, el helicóptero se puede ir a 3, 4, 5, 6 kilómetros de altura. Eso, traducido en pies, pues estaríamos en 15, 17, 18.000 pies. El problema es que por el tema de los pilotos, a partir de los 10.000 pies necesitamos asistencia de oxígeno. Luego, el helicóptero está muy por encima de las capacidades humanas. Por eso, por lo que la limitación del helicóptero no la da él, de ese medio no la da la máquina, sino que la damos nosotros los pilotos. Pero vamos, ya a esas alturas el trabajo policial, bueno, se produce, pero más allá de esa altura ya no es necesario. ¿A qué velocidad puede alcanzar? La velocidad que alcanza pues varía de los modelos que tenemos, pero estaremos en torno a los 135 nudos, más o menos, estaríamos por encima de los 280 kilómetros por hora. 280 kilómetros por hora. Oiga, unos compañeros de las unidades aéreas de la Policía Nacional son los drones. Claro, por eso es lo que le decía. Hasta ahora éramos solamente el helicóptero, pero a partir del 2019 la policía, el servicio central y nuestra base de Málaga, pues adquirimos drones y ahora se han integrado a estas alturas y ya en este año estamos total y absolutamente inmersos en ese mundo, sacándole el máximo partido y el máximo rendimiento para las funciones policiales. Efectivamente, el dron para la policía ha sido un arma que ha llegado, un elemento potentísimo, con unas capacidades sorprendentes y por ahora en crecimiento exponencial. Cuando hablamos de medios aéreos me vienen a la cabeza las persecuciones en la zona del Estrecho por la noche, una zona que usted conoce bien porque lleva casi 30 años vigilándola. ¿Cómo es la vigilancia nocturna? Porque, por ejemplo, voláis sin luces para no ser vistos. Eso dificulta, supongo, el vuelo, ¿no?
Sí, claro. El trabajo para la lucha contra el narcotráfico en esta zona sur de España, en particular en el Estrecho, que se extiende no solamente al Estrecho de Gibraltar, en el plan que tiene la Secretaría de Estado, el Ministerio del Interior, se extiende hasta las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería, y se desarrolla una parte muy, muy importante por la noche. Afortunadamente, los medios que tenemos, pues desde el punto de vista del helicóptero, es lo último que hay en el mercado, lo más sofisticado que en su categoría podemos tener, y vamos dotados de unos sistemas de detección como son las cámaras y otros que nos hacen el trabajo, podamos estar lo más en igualdad de medios con los malos en este caso. ¿Realmente es la zona, la del Estrecho, probablemente una de las más delicadas, donde los agentes de medios aéreos estáis más expuestos? Bueno, en general prácticamente lo que antes se concentraba en los años 2016, 2017, bueno, por mencionar tiempos modernos, porque si nos vamos atrás, las primeras operaciones que se hicieron en los años 90, 92, 93, la operación Magreb, que ya contenía esta lucha contra embarcaciones. Efectivamente es un sitio muy delicado, pero igual que hace unos años se centraba muy en el Estrecho, ahora mismo está muchísimo más amplio, extendiéndose a la zona de Alborán, la zona de actuación y la zona de Huelva. Bueno, las características son complicadas, pero sabiendo que nosotros hay que reconocer, no somos los únicos que intervenimos. Las unidades de investigación, las unidades de inteligencia, unidades de seguridad ciudadana, UPR, UIP. O sea, esto es una cosa de muchísima gente implicada, muchísimos medios y muchísima coordinación. Una dirección soberbia a través de nuestras unidades de investigación que nos aportan y nos dan datos valiosos, y nosotros que estamos en ese proyecto de obtener inteligencia, de anticiparnos lo máximo posible y con los medios que tenemos poder captar dónde están las embarcaciones, dónde están estas personas dedicadas, en qué sitios se mueven, y proporcionárselo a los investigadores, darles el máximo de datos que podamos nosotros conseguir. Señor Bardón, cuídese mucho, usted es muy importante para nosotros los ciudadanos. En esta efeméride de 200 años de la Policía Nacional en nuestro país, quiero también desearle feliz cumpleaños, enhorabuena por su trabajo y gracias por atenderme. Gracias. Esta noche hemos dedicado nuestro especial al Cuerpo Nacional de Policía, cumple 2 siglos de historia. Y para celebrarlo hemos hablado con hombres y mujeres que han escrito la historia del cuerpo estatal más antiguo de nuestro país. Hemos hablado con una de las pocas mujeres TEDx que hay en el cuerpo. Nos ha contado su experiencia un hombre de la unidad de élite de la policía. Hemos conocido cómo actúa un negociador y hemos subido a las alturas para saber cómo trabajan los medios aéreos de la Policía Nacional. Hombres y mujeres de la Policía Nacional, felicidades. Ahora noticias y volvemos. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. And long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that choose me. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You, baby, to warm my lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say okay. Oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you. Let me love you.
Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. En COPE, tiempo de juego, es martes de Copa. La Copa en COPE de Copa del Rey. ¡Toma ya, bravo! Este martes desde las 8 de la tarde, los octavos de final. ¡Uy, Manolo! Getafe-Sevilla, Athletic Club Deportivo Alavés y Tenerife-Mallorca. ¿Cuánto queda? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. Llegamos a las 3.